Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quisiera romper una lanza en favor de los vigilantes de obra nocturna, ¿no? A los que considero trabajadores absolutamente dignos y, por tanto, no entiendo que alguien desempeñara esa función en un momento determinado pudiera ser una degradación, porque sería como considerar que entonces ese tipo de trabajo es degradante o es un tipo de trabajo que no aporta nada a la sociedad y, por tanto, o sea, una persona que esté instruida y formada, pues ¿para qué lo va a desempeñar, ¿no? Por tanto, aunque yo sé que eso estaba dentro de otro juego de palabras, pero ha fallado el subconsciente y, por tanto, quiero romper una lanza en favor de ese tipo de trabajadores y de mostrarles todo nuestro respeto. Por supuesto. Su reflexión. Presidente, estoy en el uso de la palabra y no he mencionado a ningún grupo. Rufián, estoy hablando solamente de unos trabajadores. el representante de Ciudadanos sabe perfectamente a lo que me refería. Señor Rufián, Digo que haciendo de vigilante de seguridad se le juraría las normas de conspirar. No tiene el uso de la palabra. Hay vigilantes de seguridad mucho más dignos, señor Rufián, que el señor Gago. Le voy a llamar al orden por segunda vez. Bueno, yo creo que ha quedado claro todo en relación a esto, ¿no? Por una parte, lo que le quiero es al señor Fuentes Gago, en primer lugar, no es pedirle disculpas por el interrogatorio al que le voy a someter, sino porque nos tenemos que repetir, porque todos los comparecientes, pues al final hay un objeto de la investigación, hay una serie de cuestiones que queremos conocer y probablemente pues se va abordando desde distintos prismas y algunas cosas usted probablemente también ya haya contestado y yo le vuelvo a preguntar en este sentido, ¿no? Quisiera situar inicialmente también que el objeto de todo esto, en primer lugar, es también conocer todo lo concerniente al tema de las escuchas en el despacho, en la famosa reunión, y luego después todo lo que tiene que ver alrededor de ellas, ¿no? De si eran estructurales, si eran permanentes, si quién las conocía, si se ordenaban. Por tanto, hablaré un poco también vinculado en torno a eso, pero también, como es lógico, pues tiene que ver con el análisis y también de los actores que han intervenido en torno a ese objeto, digamos, que es de la investigación de una forma o de otra y, por tanto, también saber cuál es su papel en relación a ese objeto y también, por tanto, evidentemente, si vamos a nivel profesional y hay cosas que están mezcladas y que se pueden ir cruzando y conociendo, pues evidentemente interpelar para conocer ese tipo de información. Hoy usted aquí ha dado alguna información. Seguimos sin saber, después de todos los comparecientes que ha habido, o sea, quién ha hecho las escuchas, quién las ordenó, quién las custodiaba, quién las difundió, aunque al final le preguntaré sobre una hipótesis vinculado en este sentido a ello. Sí nos hemos sorprendido en su comparecencia en la respuesta porque se han ido pasando la pelota, porque parecía ser que usted tenía amistad con el señor Daniel de Alfonso, que usted había inducido el que se produjese esa reunión con el ministro, pero ahora hoy hemos descubierto en su comparecencia, ratifíquemelo usted si es cierto, o sea, que precisamente por una parte el señor, el responsable de Asuntos Internos, el señor Martín Blas, fue la persona que inicialmente le dijo que quería conocer al señor de Alfonso y a partir de ahí, o sea, pues tuvo que hablar, se supone, entonces con el ministro para sugerirle que lo recibiera y el ministro fue el que a usted le dio, a través del ministro le dijeron a usted que cerrara esa reunión. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Sí, es así, pero yo nunca hablé con el ministro de este asunto. Es que eso me gustaría que quedara claro. Sí, no, yo no he dicho eso, he dicho que estoy tratando de construir el hilo constructor. O sea, al final el señor Martín Blas quiere conocer a de Alfonso, le conoce, por el motivo que sea, se supone que sugeriría al entorno del ministro que sería adecuado que se reuniera con él y del entorno del ministro le llega a usted que concierte esa reunión y usted le acompaña hasta la escalinata del ministerio, ¿no? O sea, quiero decir, pues, situar un poco el papel, lo digo porque el ministro dijo que él no sabía nada tampoco ni había pensado en esa reunión y que se la habían sugerido y por tanto poco más o menos pues se había encontrado allí con el señor de Alfonso y no sabía bien para qué y seguramente se preguntarían en ese momento después de presentarse, bueno, pues de qué hablamos, porque nadie ha dicho que hubiera un orden del día sobre esa reunión en este momento puesto encima de la mesa, ¿no? En primer lugar, como ya se ha hablado bastante y no se termina de conocer la autoría, pero por su experiencia policial y por también en el desempeño de muchos puestos, le pregunto, ¿considera usted normal que en el despacho del ministro existieran de Interior escuchas para observar y controlar las conversaciones que él pudiera mantener sin su conocimiento? Sin el conocimiento del ministro, me refiero.
No lo sé, pero no me parece normal que sin conocimiento del ministro se le grave, vamos, bajo ningún concepto. ¿Le parecería normal que esas conversaciones grabadas fuese una práctica permanente? Es que no lo sé. No, yo por eso le pregunto, estoy haciendo una hipótesis, si eso fuese una práctica permanente, que existiera la costumbre de grabar las conversaciones, porque hemos visto también que en otras reuniones también se han grabado conversaciones, también con integrantes policiales, por eso le pregunto su opinión personal. O sea, si usted estaría de acuerdo con que en el despacho del ministro hubiese escuchas premeditadas, sin que lo conociera normalmente pues ni el ministro, porque ha dicho desconocerlo, ni la persona que también va a reunirse con el ministro, que se entiende que está en una reunión privada. ¿Usted qué opina de si eso fuera habitual? No, es que no sé cuál es la mecánica. Yo no tenía acceso a ese nivel de representación. No sé cuál es la mecánica del ministerio ni cómo funciona el despacho de un ministro. No lo sé, de verdad, sinceramente. Bueno, ¿usted qué opina de que el señor Coisidó, director general, que aparte usted también cuando ha hablado en este sentido del señor Martín Blas, sí ha dicho que por conocimiento, por haber estado delante, pero al mismo tiempo lo ha dicho en tono acusatorio, digamos, en relación al tema de que había trasladado un informe falso a sabiendas, ¿no? O incluso de que podía estar filtrando a medios de comunicación información. O sea, por tanto, usted en ese sentido ha hecho esa aseveración de la persona que a usted le había pedido reunirse con De Alfonso y al mismo tiempo del quien pudo ser el inductor de que De Alfonso estuviera en el despacho del ministro. A ver, yo no he hecho ninguna acusación y si ha sido así, yo simplemente he trasladado la información que tengo a esta comisión, pero me gustaría hacer constar que yo no he hecho ninguna acusación. Yo he hecho valoraciones sobre lo que tengo conocimiento. Y luego es que estamos hablando de momentos temporales absolutamente distintos, que por el medio acontece un hecho que cambia las circunstancias. Es decir, es que... Una cosa es el momento temporal de las grabaciones, otra es enero del 2015, cuando el director adjunto operativo pierde la confianza en el jefe de la Unidad de Asuntos Internos por este hecho que, ya le digo, que ha sido puesto en conocimiento del juzgado. No es ninguna acusación que yo quiera hacer, es un hecho que está puesto en conocimiento del juzgado concernido y son de hechos temporales diferentes. Pero que quizá puedan tener relación. Por eso estamos intentando el poner las fichas un poco encajadas en este sentido, ¿no? Por otra parte, en relación entonces al señor Martín Blas, ¿usted podría entender que pudiera él haber tenido algo que ver con esa grabación de las conversaciones en el despacho del ministro del Interior? Yo eso no lo sé, no lo sé. Entonces no le puedo preguntar si pudo ser la custodia o si pudo haberlo difundido. Que eso no lo conozco, no lo puedo contestar. Bien. ¿Ha escuchado esa teoría a alguien cercano, me refiero a superiores jerárquicos, a personas, digamos, que estén al mismo nivel o hacia arriba, que en un momento determinado, sin que usted diga nombres, ni siquiera le pido puestos, alguien haya podido poner esa hipótesis encima de la mesa? Es que es una hipótesis, yo lo he oído, pero es que es una hipótesis. Entonces... Pero por eso le pregunto si usted lo ha oído, que alguien haya puesto esa hipótesis encima de la mesa. Evidentemente no le voy a pedir a usted que se posicione sobre ella, simplemente si usted ha escuchado, igual que hemos hablado en esta comparecencia, y usted ha manifestado cosas que ha escuchado y por tanto es las que ha trasladado, y yo se lo agradezco desde nuestro grupo que tenga esa transparencia y que lo haga, pues por eso le pregunto exactamente lo mismo, si usted ha escuchado que haya personas con rango jerárquico importante que hayan podido poner esa hipótesis encima de la mesa como una posibilidad. Pero es que es una hipótesis, o sea. ¿Pero usted la ha escuchado? Sí, se oye esa hipótesis. Perfecto. En relación a lo que le decía, el análisis de los actores y de su papel, nosotros no vamos a entrar a cuestionar la problemática del trabajo de la policía, porque entendemos la complejidad, entendemos los retos a los que se enfrenta y entendemos que nosotros no vamos a criminalizar su trabajo ni tenemos el objeto de intentar trasladar una imagen distorsionada de lo que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado,
Queremos simplemente conocer la verdad en torno, por eso digo, al objeto de lo que es la investigación y para ver si eso evidentemente pues puede dejar de ser noticia y dejar de producirse. Pero independientemente de eso, sí, entonces le tengo que preguntar, aunque ya se lo hayan dicho, pero así a lo mejor tiene oportunidad de poder manifestar, y repito, sin ese intento de criminalización por parte de nuestro grupo, usted, independientemente de los viajes que había realizado a Barcelona, que usted ya más o menos ha detallado algunas de las temáticas que podía tratar en ellos, y aparte del viaje al extranjero, ¿ha realizado viajes por otros puntos de España? Sí, he realizado viajes por otros puntos de España. ¿Para contenidos similares a los que usted haya podido mantener en Cataluña? Sí, para contenidos similares. Usted ha hablado, porque es una de las cosas que evidentemente pues, sirve para mezclar un poco todo esto, ¿no? Porque yo no voy a hacer, como otros comparecientes, de tratar de satirizar, pero bueno, esto suena un poco como sexo, mentira y cintas de vídeo, un poco lío, ¿no? O sea, el conocer un poco todo esto de algo que era muy claro, o sea, quién ha ordenado esas escuchas, cómo podían existir unas escuchas dentro del despacho del ministro sin que la policía detectara que estaban esas escuchas y al mismo tiempo que todo lo que digamos estamos hablando en torno a eso. Pero entonces sí tengo que volver un poco al tema del famoso informe sobre el tema del señor Villarejo, sobre el que usted ha dado en este sentido bastantes explicaciones, ¿no? Ha dado explicaciones sobre el tema simplemente de que no era incompatible las empresas y el dinero. No era incompatible porque ha dicho también que era un momento temporal, por lo visto, de excedencia, ¿no? Donde se pudo, en ese sentido. Pero usted era consciente también de ese informe que usted hiciera en este sentido, que podía tener un trasfondo más grande, porque también se ha publicado bastante sobre esas empresas y ese dinero y sobre de dónde podía proceder dinero y qué se podía hacer de uso. Yo no digo, estoy diciendo simplemente lo que está publicado. Entiendo que no sería exclusivamente, no debiera de ser un informe de solo si es compatible administrativamente o no lo es, sino que cuando la policía investiga temas que pueden ser realmente importantes, y aquí hemos mencionado asuntos internos, que precisamente investiga las cosas que no se puedan hacer bien también dentro de la propia policía, ¿no le parece a usted que solamente sorprendente que le encargaran solamente hablar sobre la compatibilidad e incompatibilidad administrativa de algo que tenía mucho más fondo en las denuncias que se estaban publicando sobre el señor Villarejo? Mire, yo creo que eso lo he contestado extensamente antes. Yo lo que hice es el encargo que tenía, en este caso, del director general de la policía, simplemente unas actuaciones previas, lo que se llama una información reservada según nuestra ley de régimen disciplinario, la 4 de 2010, de 20 de mayo, el cometido específico que me asignaron, ver la compatibilidad. Pero ya le he dicho también, fue acompañada de otra orden, también de contenido directo, sobre el que se ha pronunciado la Fiscalía y no ha apreciado, hasta donde yo sé, el informe que también es verdad que no lo he visto, o sea, y no voy a hablar más porque no lo he visto, que no ha apreciado irregularidad. ¿Ha leído usted, igual que yo, algo publicado que más o menos diga que usted le habían enviado eso, lo había enviado a la Fiscalía de Madrid, pero no al magistrado que estaba investigando, digamos, la supuesta imputación del señor Villarejo en relación al caso del pequeño Nicolás? No, yo esa parte económica no la hice, la hizo Policía Judicial. Y yo no sé a dónde fue. O sea, yo lo que he tenido que enviar yo personalmente, ahora ya no como yo personalmente al juzgado, lo he enviado. Y le he enviado 2 denuncias y las tiene y las sustanciará al juzgado cuando crea pertinente sobre hechos que yo he puesto en su conocimiento. ¿Podría profundizar un poco, o quizá yo en este sentido no lo haya escuchado, qué escribió más o menos en su informe, así a modo de síntesis, en relación al tema del señor Villarejo, el tema de las escuchas al señor Ignacio González y el famoso apartamento? Mire, yo ahí lo único que escribí es lo que podía escribir, o sea, que está trasladado también en otra información reservada al director general y que la dio por buena, nada más, o sea, nada más. Bien, por las cosas que estamos viendo y un poco también por todo esto que, digamos, ha ido un poco apareciendo,
y por el cese en este sentido del señor Martín Blas, por las amistades en medios y la profusión, digamos, de informaciones que se van cruzando, ¿podría usted compartir que pueden haber estado existiendo tensiones importantes en la cúpula policial? Me refiero que hayan derivado en actuaciones vinculadas a todo lo que estábamos hablando. O sea, evidentemente no que alguien se lleve bien o mal o que esté más o menos contento, sino que eso puede haber tenido, o sea, esas tensiones pueden haber tenido algún tipo de influencia en todo el proceso. Pero perdón, ¿en qué proceso? Puntualizo, por temas personales, ambiciones. No, hombre, estamos viendo que en este momento hay muchas informaciones cruzadas, hay muchos actores cruzados, hay muchas medias verdades, muchas cosas que al final no se encuentra un poco explicación. Todavía yo creo que nadie hemos conseguido saber exactamente el porqué de la reunión del ministro con el señor de Alfonso, aunque sea una cosa aparentemente obvia, ni tampoco que ahí hubiera unas conclusiones que derivaran en algo, y sin embargo pues todos estamos viendo o hemos conocido, por ejemplo, eso, el cese y por temas que pudieran haber sido de mucha gravedad y por esa pérdida de confianza por el señor Martín Blas y también de medios de comunicación. Una pregunta que también le iba a decir es qué consideraba en este sentido, porque aquí se han hecho alusiones, porque es así, esto está en los medios de comunicación, se está escribiendo mucho sobre muchas cosas vinculadas a todo esto. También entiendo que es material periodístico por una parte de investigación y por otra parte es algo que bueno, pues puede vender periódicos, un poco puede hacerlo todo. ¿Qué opinión tiene usted de las informaciones publicadas en lo concerniente a usted y en lo concerniente a este caso? ¿Son verosímiles? ¿Están desvirtuadas? Absolutamente desvirtuadas. Conmigo no ha hablado nadie. O sea, también es verdad que no hubiera contestado, pero es que se están dando informaciones que no tienen nada que ver conmigo. Y le digo, o sea, y se están publicando cosas que directamente son falsas. En julio del año pasado se publicaba una cosa que era absolutamente falsa, pero que se sabía, porque los informes policiales determinan lo que determinan. Pero mire, no solo eso, sino porque también es verdad lo que han dicho. Bueno, los informes policiales pueden ser los que sean. Es que no solo en los informes policiales, el propio investigador, antes de que se desatara la tormenta perfecta, en abril del 2015, el 7 de abril concretamente, envía un informe al juzgado donde determina claramente que la grabación la ha hecho una de las 5 personas, el propio instructor, porque eso está en el sumario también, lo digo porque si alguien lo ha leído de verdad lo puede haber leído perfectamente. El informe cero originario y que convierte todo esto en secreto, dice claramente que la grabación con los informes de policía científica, que no se aportan hasta un año después curiosamente, es por traducción aérea por uno de los 5 participantes en la reunión con otra persona que está fuera de la reunión, que es quien recoge la grabación. Eso es indubitado, o sea, porque hay 3 informes de policía científica en este sentido y un informe del Centro Criptológico Nacional que dice que las aplicaciones que luego quisieron hacer ver para esta grabación fueron las utilizadas. Y el Centro Criptológico Nacional dice, no, estas aplicaciones en el teléfono de esta persona no tienen movimiento desde diciembre del 2013, 10 meses antes de la grabación. Pero ítem más, después, en el tercer y último informe de policía científica, dice claramente que no solo es que estas aplicaciones susodichas para manipular en remoto el teléfono, estas aplicaciones no solo es que no se utilizaran en ese teléfono desde diciembre del 2013, es que en la fecha de la grabación no tienen los permisos actualizados y por consiguiente es como llevar una piedra atada al teléfono, lo mismo. Entonces, aquí alguien está tratando de enmarañar todo y de hacer ver cosas que no son. O sea, esa es una realidad, por lo menos sobre mi persona, se lo digo. O sea, y como eso, un montón de cosas más. O sea, yo me he visto envuelto aquí, tal vez porque, como decía el señor presidente, estaba por allí y es fácil echarle siempre la culpa al que está por allí y que yo me he visto envuelto aquí en una serie de cuestiones que no entiendo. O sea, yo muchos de estos viajes que realicé a Barcelona y que parece son el epicentro de todo, los realicé con el jefe de la Unidad de Asuntos Internos. O sea, porque fuimos a actividades propias de nuestro trabajo. Esto es así. O sea, que no entiendo muy bien por qué. ¿Podría volver a recordar la fecha del cese del señor Martín Blas? El mes y el año. La propuesta, no quisiera decir, pero más o menos creo, la propuesta creo que la hace el director, porque el director adjunto operativo no puede cesar a nadie. La propuesta creo que la hace el
28, 29, 30 de enero del 2015, cuando el director adjunto descubre que se ha producido un hecho grave que quiebra la confianza, y el cese efectivo se produce a finales de marzo o abril de ese mismo año, porque los papeles, es que en la Administración española los papeles, esto no es inmediato, o sea, esto no es ahora te vas a Recursos Humanos y te vas fuera, o sea, los papeles... Aproximadamente en marzo de 2015, y podría recordar la fecha conocida de las filtraciones. ¿De las filtraciones? De la grabación en el despacho del ministro del Interior. Las grabaciones fueron en las 2 reuniones de octubre del 2014, muchos meses antes. ¿Pudo suponer ese hecho que se había producido, aunque no hubiera en este momento conexión conocida públicamente, algo que también pudiera influir en el posterior cese? Yo lo desconozco. Yo los motivos que sé que le dio el director adjunto operativo al jefe de la unidad fueron los que le estoy diciendo, la pérdida de confianza por este hecho. Entonces, ¿podría concluir conmigo que las grabaciones, difusión, falta de custodia provenían de fuego amigo? Entendemos por fuego amigo personas vinculadas al organigrama y personas vinculadas, evidentemente, a la propia policía. Es que lo desconozco y no quiero aventurar ni hacer ninguna valoración porque es que lo desconozco. Bien, usted entiende que por lo menos yo le haga la pregunta. ¿Y considera que con los cambios realizados en la cúpula policial se podrían evitar cuestiones como las que estamos viviendo, precisamente por lo que ha sucedido en torno al tema objeto de esta investigación? Vamos a ver, es que lo que ha sucedido aquí es lo que están poniendo ustedes de manifiesto, no yo, que 2 comisarios en un momento dado tienen un encuentro que ha derivado en otra serie de consecuencias. Bueno, pues sin más, agradecerle sus respuestas. Muchas gracias.